Hola. Es un gusto volver a saludarlos nuevamente, lamento de que hayan esperado hasta ahora para la continuación de esta historia. Les agradezco por su apoyo y por todos los buenos comentarios que mandan, muchas gracias. Ya sin nada más que decir, continuemos. Garou había llegado a este peculiar mundo luego de uno de sus enfrentamientos más difíciles de su vida, perdiendo en el proceso. Gracias a esto fue rescatado por un ente el cual le dio una nueva oportunidad para vivir y rehacer su vida en este nuevo mundo. Sin embargo, el ex cazador no se quedó de brazos cruzados, ya que él había buscado una vida tranquila y al volverse efímera él decidió seguir el camino que siempre le trajo emoción a su vida, así se volvió un cyberpunk, aunque no lo caracterice dicho título, él vivía de una mejor forma gracias a esto ya que podía luchar contra seres de este nuevo lugar, pese a los pocos retos que estos suponían. Garou había conocido a estos cyberpunk, y aunque no fuera su tipo hacer equipos con otras personas, se entretenía de las vivencias de estos sujetos. Uno de ellos le había pedido entrenar y no era ni más ni menos que aquel joven llamado David. Al principio Garou se había negado, pero gracias a la insistencia del chico terminó aceptando. El ex cazador acompañado con algunos de sus nuevos compañeros había completado algunas misiones, y alguna que otra pelea por causas diversas le daba el toque a esta nueva vida. En la actualidad, Garou estaba terminando uno de sus trabajos, no obstante, estaba acompañado de alguien más, el cual era David. Dicho joven aprendía del ex cazador que se iba volviendo algo similar a un amigo y un maestro a la vez. David diría: "Eso fue increíble, nunca me deja de sorprender, maestro". Garou a eso, contesta: "No sé de qué te sorprendes si esta es como la tercera misión que te traigo". David responde: "Es que me sigue pareciendo impresionante su manera de combatir, lástima que yo no soy igual". El joven decía aquello con un poco de decepción consigo mismo, pero nada más que eso. Garou le contestaría: "Ciertamente no eres como yo, pero, ¿para qué quieres ser como yo? Tú tienes habilidad, solo que no vas a poder hacer todo de la noche a la mañana". David con una leve sonrisa, responde: "Sí. Tienes razón, aunque es difícil sé que podré hacerlo". Garou diría: esa es la actitud, mocoso". En el camino de regreso irían en silencio, el ambiente se hacía incómodo para David, así que diría: "Maestro, ¿acaso usted tiene una relación secreta con Lucy o Rebecca?". Garou escuchando aquella palabra de David haría una cara de sorpresa, mientras contestaba: "¿Y eso a qué viene?". David contesta: "Es que he notado que son muy apegadas a ti". El ex cazador mirando a otro lado, responde: "Venga, no digas tonterías, niño. Claro que no tengo nada con ninguna de esas mujeres, ambas son un fastidio". David con gracia diría: "Jaja, bien, si tú lo dices". Garou contesta: "¿Ya vas a dejar ese tema o seguirás? Recuerda que el entrenamiento de combate no lo has concluido, así que si sigues molestando te daré el doble en el próximo". David sintiendo un frío recorrer su espalda al recordar eso, diría: Sí, entiendo, mejor me callo". Un tiempo después, ya habían llegado al lugar de la guarida de los cyberpunk, y serían recibidos por un main quien diría: "Qué rápidos son ustedes. ¿Acaso ya terminaron el trabajo tan pronto?". David responde: "Sí, aunque no tuvo que hacer demasiado porque Garou se emocionó". Main contesta: "Eso ya me lo esperaba de ti, Garou, como siempre". Garou a eso, responde: "A este mocoso casi lo matan varias veces, así que era obvio que yo iba a ser quien tuviese más participación". Main diría: "Ok, entiendo. Ahora, ¿qué les parecería una cerveza bien helada?". Garou contesta: "Prefiero veneno, así que no". En su mente el ex cazador se diría: "Antes muerto que embriagarme, nunca me fío de ninguno de estos, aunque ya tenga un tiempo conociéndolos no voy a ser tan insensato para eso". Main le arrojaría una a David de todas formas, y él tenía la suya en su mano, así él diría:
Deja a este agua fiestas y bebe un poco, que una no te va a matar. David vería a Garou, pero él sin darle importancia, hablaría. Oye Main, ¿no tienes más trabajos para hoy, o sí? Main contesta. Por el momento no, pero estamos investigando una nueva pista que se podría convertir posiblemente en una misión de búsqueda y captura, pero aún no tenemos información suficiente para ello. Una chica entraría a la habitación desnuda, y esa era Kiwi quien sería recibida por Main quien diría. Kiwi, ¿encontraste algo? David, como era de esperarse, se mostraba algo nervioso al estar en la misma sala con la chica. Kiwi sin darle importancia, responde. Absolutamente nada. A eso Garou diría. Información acerca de lo que me estabas hablando supongo, ¿no es así? Main contesta. Efectivamente. Kiwi se iría a sentar al sillón mientras continuaba. Parece que Tanaka reforzó la seguridad luego del anterior trabajo. Trate de averiguar algo acerca pero fue imposible. Main diría. Te lo dije. Solo podemos esperar a que Faraday nos diga algo. David pregunta. ¿Tanaka? Main luego comenzaría a contar detalles adicionales como de que la limusina que se robaron en su primera misión pertenecía a él. Luego de eso continuaría. ¿Tienes algún problema? Kiwi también se uniría a la conversación para decir. Oye, tengo entendido que eras compañero del hijo de Tanaka. Main impresionado exclamaría. ¿Qué? ¿En serio ibas a la escuela con el hijo de un ejecutivo de Arasaka? Garou ya incómodo diría. El niño me habló un poco de eso, y por lo que yo sepa no debería de tener alguna conexión con ese mocoso. ¿O me equivoco? David responde. Sí, nunca me agradaron esos idiotas. Kiwi diría. Él abandonó la escuela pese a tener unas excelentes calificaciones. Main continuaría. Ahora entiendo por qué Gloria siempre estaba tan escasa de dinero, si tenía que pagarte el estudio en un lugar así. Garou miró de reojo a David, quien al notar la mirada del peli albino, se diría. Siento que hice algo mal, y sé un poco del por qué tiene esa mirada. Más tarde probablemente me va a dar una charla aburrida, aunque él no es de esos. Rayos. David diría. ¿Ya podrías dejar de investigar de mi pasado? Kiwi, importándole poco lo que dijo el joven, continuaría revisando en los antecedentes de David mientras los datos se deslizaban entre sí. Ella diría. No hay nada interesante por aquí, solamente encuentro que Tanaka tiene algo que ver con NeuroX. Main contesta. Eso nos puede servir después. Debemos aprovechar. Kiwi continuaría diciendo de qué se trataba todo eso, mientras que David se sentía aún incómodo por todo lo que sucedía, pues él tenía alguna idea de lo que ella estaba hablando. El ex cazador habría estado recostado en una pared cercana para poder escuchar todos los datos que tenía la chica, de esta manera se podría preparar para afrontar un posible enfrentamiento con ese sujeto. David, al escuchar los detalles de lo que decía Kiwi, aportaría datos que él tenía guardados y que le resultaba sustancialmente beneficioso compartirlos. David se mostraba emocionado al contar sobre ese sujeto con las siglas de JK. Garou diría. No sabía que eras seguidor de ese tipo de cosas, mocoso. Pero como veo eres un admirador de ese sádico marginado. Main apoyaría la idea diciendo. Concuerdo con él, tampoco yo sabía que eras fanático de las neurodanzas. David diría. Bueno, no lo tomaría de esa forma, aunque admito que distribuía su mercancía. Nunca fui exactamente un fan, sí lo admiraba poco pero no es la gran cosa. Luego de eso David contaría un poco más a detalle de lo que tenía entendido de JK, así dejando boquiabierto a Main, quien impresionado diría. Chico, estás mejorando en este trabajo. Eres una mina de sorpresas. Salto de tiempo, un poco más tarde se habían reunido todos los Edgeroner que estaban. Garou se mantenía estoico la mayor parte del tiempo, pues le iba a favorecer el saber más de su objetivo y los posibles retos que le pudiera representar.
Main estaría diciendo sobre los datos que le pudo facilitar Faraday. Mientras explicaba a detalle, comenzó Kiwi con su investigación acerca de los posibles métodos de citación de JK. David denotaba dudas evidentes al desconocer este detalle por cuenta propia, así que cuestionaría la razón, siendo contestada con las siguientes explicaciones de Kiwi. Al finalizar sus palabras todos se pusieron manos en acción, cambiando de lugar. Ahora estaba David en un carro mientras iba a encontrar con JK, de tal manera que estaba prácticamente solo. Sin embargo, ese aspecto era parte del plan. En un estacionamiento estarían Dorian y Kiwi juntas, para que en cualquier momento tuviera que interferir si fuera necesario. Garou estaba viendo todo desde un lugar alejado de la vista para cualquiera, pero no le dejaba de seguir el rastro a David, que estaba en su primer encargo solo. Esto podría fortalecerlo psicológicamente, eso estaba muy claro. Así aquel peli azabache comenzaría a interactuar con el sujeto, aunque David no sabía actuar demasiado bien, estaba haciendo lo necesario para que Main se colara y consiguiera completar su plan. No obstante, el sujeto se pudo dar cuenta de las intenciones de Main, así que sutilmente movió su mano en su cintura. Al hacerlo rápidamente se daría una onda baja de frecuencia que les generaría un fallo en el sistema a Main y David. Incluso Dorian y Kiwi se vieron afectadas pese a la distancia que los separaba. Las luces se apagarían, y Dorian junto a Kiwi fueron a ver qué sucedía. Mientras tanto con Garou, el ex cazador se había distraído unos segundos cuando el aparato que llevaba consigo en la oreja explotó de un momento a otro. Él se lo quitaría para ver qué sucedió, así se pudo fijar que había explotado por cortocircuito. En su mente se diría: ¡qué porquería! Este dispositivo solo se quemó de repente. Me preguntó qué tan buenas serán las mejoras de cromo si son igual que esto. Garou al volver a ver al lugar en donde estaban Main y David, se dijo que solo estaba Main junto con Dorian. Lo más resaltando era que la chica intentaba despertar a Main. El ex cazador se acercó rápidamente, y al hacerlo preguntaría: ¿qué sucedió? ¿Dónde está el mocoso? Main contesta con dolor: «Ak. No sé, ese desgraciado nos tiró algo y se llevó a David». Garou dejaría que sus manos actuaran por sí solas, para que él sin darse cuenta ya tenía a Main sujetado del cuello. Él diría: «¿Pero qué demonios estás hablando? ¿Acaso no podías proteger a un niño?» Main contesta: «Ya te dije, no tengo ni la más jodida idea de qué nos hizo. Pero en lugar de reclamarme deberíamos de irlo a buscar». Garou responde: «Sí, claro. Iremos a rescatarlo. Si vas a salvarlo de la misma manera que lo protegiste, entonces yo voy solo». Main diría con fatiga: «Dije que iremos. Quieras o no». En ese momento Lucy entraría rápidamente al ver que el objetivo había escapado, así que ella diría: «¿Qué sucedió?» Main responde: «Se fue, y se llevó a David. No entiendo lo que nos hizo, pero no hay tiempo para pensarlo». Garou continuaría: «Eso significa que tienen que rastrear al niño, porque si yo lo busco por mi cuenta me tardaría más tiempo, algo que no tenemos, y tomando en cuenta que hablamos de un sádico, es posible que lo quiera para sacarle información mientras lo tortura». Dorian diría: «Kiwi, llévate a Main, nosotros iremos por David». Kiwi responde: «Muy bien». Main intentaría objetar porque quería ir, sin embargo, la chica le daría algunos golpes para que Main dejara de hablar, dejándolo posiblemente noqueado. El ex cazador al ver esta acción de Dorian, diría: «Vaya. Pero qué carácter». Luego de aquellas palabras los tres se pondrían en marcha para encontrar a David. Lucy, Dorian y Garou principalmente, que había aceptado su ayuda, ahora estaban en camino, aunque el ex cazador solo necesitaba saber dónde estaba David. Lucy los estaba guiando hacia su posición gracias al localizador que tenía aquel chico en su cuello. Lucy diría: «Lo rastreo a 2 kilómetros de aquí. Lo tengo localizado». Garou diría: «Qué bueno que sea así, pero es extraño que ese sujeto no se haya dado cuenta de que el niño tiene un chip localizador,
Hay algo en particular de esta situación que me deja consternado. Dorian le pregunta. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Lucy contestaría. Lo que quiere decir es que debe de ser una trampa, en simples palabras. Aunque no tengo idea de qué esté pensando exactamente Garou. Dorian diría. Comprendo. ¿Pero sabes acaso qué fue lo que JK usó en nosotros? Lucy responde. Es posible que sea un choque electromagnético, el cual afecta a los chips de Netrunner. Este dispositivo deja dañado a la red neuronal de los implantes. Dorian contesta. Si es así, significa que el único que podría luchar sin verse afectado es él. Refiriéndose a Garou claramente. El ex cazador responde. Obviamente que lucharé, ahora concéntrense en localizar al mocoso, yo me encargaré del resto. Dorian contesta. Como quieras. ¿Lucy aún tiene su posición? La mencionada responde. Claro que sí, lo tengo. Dorian exclamaría. Muy bien, vamos por esa basura. Cambio de lugar, ahora nos enfocamos en David. El susodicho estaba despertando luego de aquel ataque que le lanzó JK, mientras se recomponía él se percató de que se encontraba en un lugar lleno de cadáveres hechos pedazos. Él diría. Esto es horrible. ¿Dónde estoy? El joven caminaría a través de los cuerpos, conservando un claro desagrado por estar en este lugar. David se diría a sí mismo. ¿Dónde rayos es que estoy? ¿Dónde está el maestro? Al estar en la puerta escucharía. Escuche algo por aquí, debe de ser un ciberpsicópata. Sí. Dejemos el resto a Tecmax y vamos. Luego de escuchar aquello, David emprendería marcha hacia otro lugar, mientras se seguía cuestionando la razón del por qué apareció en este lugar. Más adelante tuvo que usar sus nuevos reflejos y velocidad para esquivar los ataques de policías que le disparaban sin piedad, así que David tuvo que escapar del lugar sin tener el tiempo para explicarles que se estaban equivocando. David diría. Estos idiotas están locos, creen que soy un ciberpsicópata por alguna razón. No sé qué está ocurriendo, pero debo de encontrarme con los chicos, sé que el maestro puede explicarles que están en un error, o por lo menos me ayudará a escapar, mientras que se dan cuenta de que me buscan por alguna equivocación. Más adelante David se encontró con unos policías que intentaron dispararle, sin embargo, él se defendió como pudo, pero al tener a uno de ellos arrinconado, de su cuerpo saldría una arma con la que acabaría con él sin compasión. El joven quería moverse de ahí para escapar, no obstante una luz roja en el cielo lo cubriría, al ver de qué se trataba unos sujetos bajarían para apuntar sus armas contra David, quien confundido intentaba explicar qué sucedía, pero ellos comenzarían el fuego mientras que de su cuerpo saldrían una gran cantidad de armas con las que acabaría con algunos de los soldados MaxTac. Pronto sería abatido y con todas las heridas en su cuerpo por las armas caería en estado de muerte. Él se diría en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice para merecer esto? Discúlpame mamá, no podré regresar a casa. Maestro, fui demasiado débil. Al cerrar sus ojos esperaba ver oscuridad, pero no sería así. Apareció de un momento a otro dentro de un lugar que tenía unas luces arriba. Al parecer era una máquina de neurodanza. Un sujeto hablaría en ese momento para decir. Genial, ¿no? Experimentar la muerte de otra persona. David enfurecido, contesta. No me jodas. ¿Dices que es genial? Es algo horrible. El sujeto continuaría su charla con David. Y el susodicho intentaba liberarse de sus ataduras. El sujeto rápidamente habría deducido que David era un cyberpunk, el tipo se estaba vislumbrando ante la luz, mientras continuaba con su diálogo original. En sí la conversación entre ambos no sería muy distante de la historia original, así que omitiré detalles. Lo único que sí sería diferente es donde JK hablaría del de vista que David evidentemente no tenía, en cambio tenía curiosidad del por qué y cómo había podido realizar todas las hazañas de la neurodanza sin tener un implante similar.
David sería distante ante la conversación, puesto a que él no iba a compartir detalles ni información que resultará ser contraproducentes para sus compañeros. En un momento dado el sujeto estaría preparando otra neurodanza para David, quien estaba asustado de ver nuevamente la muerte cara a cara. Contrario a todo, la neurodanza se cancelaría cuando una puerta de metal se haría pedazos con circunferencias perfectas. Ese era Garou quien sería visto por David, el cual diría: maestro. Creí nunca volver a verlo. Garou contesta: silencio. Pero el sujeto activó la neurodanza sin darle tiempo a David para seguir conversando. Así Garou caminaría hasta la posición del sujeto. Sin embargo, el susodicho acercó sus manos a su cintura para activar el dispositivo que usó antes con David y Men. Garou, siendo más astuto, le lanzó un pedazo de hierro en la mano, cortándose en el proceso la extremidad del tipo. De la puerta que había entrado el ex cazador, ahora estaban dos personas apuntando con sus armas al sujeto, el cual se vería acorralado. Garou de inmediato sujetó al tipo de su cuello. El ex cazador diría fríamente: libera al niño de esa porquería de ilusión. El sujeto responde: ¿y si no lo hago qué? El ex cazador, enfureciéndose de la respuesta, le daría un puñetazo en la boca del estómago, haciéndole escupir sangre. Él no tenía la intención de matarlo, pero sí de incapacitarlo y que entendiera quién tenía el poder ahí. Garou vería a Lucy para decir: oye, ve a sacar a David de esa máquina. Rápido. Lucy haría lo pedido corriendo a gran velocidad hacia las computadoras del sujeto. Así ella logró, después de unos segundos, sacar a David de aquel tormento que estaba sufriendo. Ella se cercioró de que el joven estuviera bien, esto a pedido del ex cazador con una seña. Garou habría dejado a Dorian que tomara a JK para amarrarlo de sus manos para que no intentara nada en contra de ellos. Ella de la misma manera se quedaría a resguardarlo, mientras que el ex cazador iba a ver el estado del joven. David le diría: al fin termino eso. Un sonido extraño resonó por aquel almacén, y los responsables del sonido eran unos robots drones, los cuales era de nivel militar. JK les diría: estos drones los van a convertir en manchas de sangre, eso significa que aquí termino nuestro convivio. Dorian tomaría del cuello al sujeto para decir: eso no pasará mientras te use como escudo humano. El ex cazador se paró enfrente de la máquina, mientras pensaba: no sé qué le miran de especial a estos robots, por lo que veo están reforzados y tienen capacidad para disparar grandes cantidades de munición. Para nada más eso. Dorian le grita a Garou: ven aquí, esos drones son muy peligrosos para que te encargues de ellos tú solo. Lucy diría: yo me encargaré de ellos. Garou neutro, contesta: ¿qué clase de chiste es este? Ni que estos robots fueran algo de otro mundo. El ex cazador, validando sus palabras, se movió a gran velocidad para interceptar a los robots, que rápidamente comenzaron a disparar a diestra y siniestra. Aunque evitaban el dañar a JK, el peli albino conseguía esquivar cada una de las balas, hasta que al estar cerca de uno de los drones el salto para que de una patada terminará hecho pedazos. El otro dron enfocó su munición pesada en él, sin embargo, Garou de un puño lo haría explotar en miles de pedazos antes de que siquiera pudiera disparar. Al sujeto ya derrotado y sangrando diría: está bien, ahora sí me rindo de verdad. Lucy lo vería con odio y desprecio, mientras que David solamente estaba desinteresado en lo que le hicieran. El sujeto diría: escucharé lo que tienen que decir, pero, ¿puedo levantarme? Lucy de inmediato responde: haz lo que quieras, pero si intentas algún truco, te mataré. El sujeto estaría de acuerdo a medias con la decisión de Lucy. Garou por su lado sonríe de manera leve, mientras piensa: a veces me encanta la personalidad de esta mujer. Procesando unos segundos lo que había pensado, se diría: ¿pero qué demonios estoy pensando? David pregunta: maestro, ¿acaso le pasa algo? El peli albino contesta: no es nada, solo creo que me estoy volviendo loco.
David iba a cuestionar nuevamente, sin embargo notó tensa la situación, así que guardó sepulcral silencio. Salto de tiempo, ahora veríamos a JK sentado luego de ser capturado por los Engeroner. El encargado de vigilarlo sería David, el cual ya estaría en su 100%, y no quedaba nada más por decir. Garou por otro lado estaría hablando con Main sobre la misión. Claro que Main le había agradecido a su manera por el gran trabajo que había realizado hasta ahora. Main diría: ya tienes en claro lo que vamos a hacer, ¿no es así? El Peliplata responde: sí, ya entendí, no tienes por qué repetirlo tantas veces. De esa manera se pondrían el plan en marcha. Casi al instante llegó una limusina al lugar donde sería recibido por la voz de JK. Este tipo que venía era el dichoso Tanaka al parecer. El sujeto entró y como esperaba el que lo recibió fue JK al principio. Luego de una breve conversación se reveló Main. Atrás de Tanaka estaban Dorian y David. Tanaka diría con furia: ¿quiénes son, malditos? JK con poca preocupación, contesta: lo siento, señor. Ellos me obligaron a hacerlo. Tanaka quiso ocupar su comunicación para llamar a alguna autoridad que le pudiera servir, no obstante, serían en vano todos sus esfuerzos. Dorian explicaría la razón por la cual no servía su comunicación, a lo cual Tanaka diría: todo estaba planeado. En ese momento él levantó sus manos en señal de rendición. Sin embargo no se quedaría ahí, sino que de sus manos saldrían disparos que buscaban exterminar con todos los ahí presentes. David por reflejo se escondió atrás de Dorian, ya que él no tenía la capacidad de evadir los tiros. Tanaka usaría sus implantes para que su cuerpo rápidamente actuara a una velocidad impresionante, para poder atacar a Main, quien era el único en su línea de visión en ese momento. Pero al lanzarse sería interceptado por un Peliplata, el cual le diría: yo seré tu oponente. Tanaka sin piedad comenzó a lanzar sus puños a una rapidez imposible para el ojo humano, pero hablando de Garou esto no era nada. El Peli albino atrapaba y redirigía los puños de Tanaka mientras con facilidad le regresaba sus propios ataques en su contra. El sujeto diría: ¿pero quién demonios eres? Garou responde: eso a ti no te interesa, ahora cae, como la basura que eres. El ex cazador al decir eso le dio un puñetazo en la mandíbula hasta lanzarlo en contra del techo. El cuerpo de Tanaka caería posteriormente al suelo inconsciente. JK habría sido alcanzado por una especie de espina que se clavó convenientemente en su cuello, directo en una arteria principal, así cayendo al suelo mientras se ahogaba con su propia sangre. Main y Dorian irían a ver junto con David. Él mismo tenía interés de saber qué ocurrió. JK prácticamente ya estaba muerto, y como a los Engeroners no les importaba mucho, solamente dijeron algunas sátiras de su muerte. Antes que terminara muriendo vio a los ojos de David, con presente felicidad de saber que terminaría posiblemente como un ciberpsicópata. Main cargó en su espalda a Tanaka, mientras que él les anunciaba a los ahí presentes que se debían de ir. David mantenía su mente en blanco luego de la conversación que tuvo con este sujeto. Él tenía claro que él estaba equivocado, pero ¿hasta qué punto? Garou notando esto se pondría a analizar qué es lo que le sucedió a David. El entrecerro